San Francisco, Los Ángeles, San José. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estas ciudades, emblemas del poder norteamericano, tienen nombres en español? En el siglo XVIII, cuando España todavía mantenía su hegemonía mundial, el norte de América era una frontera salvaje. Allí, las primeras familias españolas levantaban misiones y pueblos rodeados de desiertos interminables, montañas nevadas y llanuras sin fin. Pero, ¿a qué coste? ¿Qué significaba criar hijos en un territorio donde cada noche podía ser la última? ¿Cómo se vivía en un mundo donde los ataques de los comanches y apaches eran tan temidos como las intrigas de franceses, ingleses o rusos? Esta es la historia de una conquista olvidada. La historia de quienes atravesaron un continente para fundar ciudades que aún hoy llevan nombres en español. Hoy viajaremos por la historia a un rincón olvidado de nuestra memoria colectiva. La frontera norte de la Nueva España en el siglo XVIII, un escenario inmenso que abarcaba desde el norte de México hasta los desiertos y montañas del actual suroeste de Estados Unidos. Nos situamos en una época convulsa, la década de 1770, cuando los colonos españoles vivían bajo la constante amenaza de los ataques comanches, apaches y otras tribus de las llanuras. Un territorio hostil, casi infinito, donde cada rancho, cada misión y cada presidio era una isla de resistencia en medio de un océano de soledad y peligro. La corona española libraba en Europa y en América guerras de poder con Francia e Inglaterra, pero en estos confines, los verdaderos enemigos no vestían uniformes europeos. Eran los jinetes nómadas de las llanuras, maestros de la guerra a caballo, que ponían en jaque la presencia española en el continente. Y sin embargo, esta es una historia poco contada. España no solo conquistó, también defendió y mantuvo durante siglos un territorio inmenso, mucho antes de que existieran los Estados Unidos como nación. Aquí se forjó una conquista del oeste que casi nunca aparece en nuestros manuales, la de los dragones de Cuera, soldados españoles que a base de resistencia, ingenio y pactos con los pueblos indígenas, lograron establecer una paz duradera en esas tierras. En este episodio conoceremos la figura de Juan Bautista de Anza, explorador y gobernador, estratega militar y diplomático, que logró lo imposible: vencer en combate a los temibles comanches y después convertirlos en aliados. Gracias a él se abrió una etapa de estabilidad que la historia conoce como la Pax Anza. Un relato de guerras olvidadas, de héroes casi anónimos y de un momento en el que España fue la potencia que realmente controló el lejano oeste. España, década de 1770. Los ataques de los comanches arrecian contra los pobladores de Nueva España, contra sus vidas, contra su patrimonio, contra su estilo de vida. 1776. Una delegación de colonos españoles visita a Teodoro de Croix, comandante de las provincias internas del Virreinato de Nueva España, el enorme espacio del norte de México y el suroeste de Estados Unidos. Su relato es desgarrador. Vivimos en estado de angustia porque sabemos que antes o después una cuadrilla de indios pondrá cerco al rancho de cualquiera de nosotros. Lo saquearán, nos matarán y hasta raptarán a nuestros hijos pequeños y no los volveremos a ver. No podemos seguir viviendo así. Si no se cortan de raíz estos asaltos, abandonamos la tierra y volvemos a España. Las autoridades españolas están desbordadas por los acontecimientos y ya no saben cómo actuar para detener los insolentes desmanes de los jinetes de las llanuras. El problema es muy grave, porque las tropas básicas de los presidios, la milicia, nada puede hacer ante los escurridizos indígenas que asestan los golpes, huyen a caballo y se ocultan en la inmensidad del territorio al norte del Río Grande. La tropa sale en su busca, pero es inútil. El ruido y la polvareda que levanta la hueste la delata a leguas de distancia, mucho antes de que siquiera se aproximen a los refugios indios. Tratar de localizarlos en aquellos páramos infinitos es como encontrar una barquilla perdida en el océano. Y si los colonos abandonan la tierra y sus ranchos, España se quedaría sin presencia efectiva, lo que ansían países como Francia o Inglaterra para ocupar su plaza. ¿Qué se puede hacer ante esta crucial situación? ¿Cómo actuar para resolver este acuciante problema que amenaza con acabar con la soberanía española en América del Norte? Antonio María de Bucareli y Ursúa, a la sazón virrey de Nueva España, tiene al hombre adecuado. Nombra como nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe de Nuevo México a Juan Bautista de Anza Becerra Nieto, con el cometido específico de resolver el problema indio en la llamada Tierra de Frontera.
Pero ¿quién se oculta detrás de tan rimbombante nombre? ¿Quién es ese silencioso militar que regirá en adelante los destinos de lo que hoy es Chihuahua y Nuevo México? Juan Bautista de Anza es un destacado militar y explorador novohispano, nacido en el presidio de Fronteras, Sonora, en el seno de una familia de ascendencia vasca con una larga tradición militar en la frontera norte de Nueva España. Tras la trágica muerte de su padre a manos de los apaches, en las tierras de la Pimería Alta, Anza se alista en la milicia en 1751, servicio en el que asciende rápidamente hasta convertirse en capitán del presidio de Tubac en 1759. Su carrera inicial, así pues, se centra, como vemos, en combatir a tribus hostiles y explorar el territorio que hoy conforma Arizona. A mediados del siglo XVIII, es decir, en el momento en que realmente comienza la carrera de Anza, la corona española necesita consolidar su control sobre Alta California para protegerla de las incursiones rusas e inglesas. Las rutas existentes, tanto marítimas como terrestres a través de Baja California, son extremadamente difíciles, largas y poco fiables para abastecer las nuevas misiones y presidios como San Diego y Monterrey. Consciente de esta necesidad estratégica, Anza propone en 1772 abrir una ruta terrestre directa desde Sonora, una idea que el virrey aprueba. En 1774, Anza lidera una primera expedición exploratoria con un pequeño grupo de 34 personas. Partiendo de Tubac, su viaje resulta crucial gracias a la alianza que forja con el jefe Oyey y Cuatequiche de la tribu Yuma, quien le ayuda a cruzar el caudaloso río Colorado. Tras atravesar los desiertos, la expedición llega con éxito a la misión de San Gabriel en marzo de 1774. Demuestra así nuestro hombre la viabilidad de una ruta terrestre. El éxito de esta misión conduce a una segunda expedición en 1775, esta vez con el objetivo de colonizar. Al frente de 240 personas, incluyendo colonos con sus familias y más de 1000 cabezas de ganado, Anza emprende el mismo camino. Este contingente no solo lleva a los primeros pobladores a la región, sino que también establece la base de la próspera ganadería californiana. Tras llegar a Alta California, Anza explora la bahía de San Francisco y escoge los lugares estratégicos para la fundación del presidio y la misión de San Francisco de Asís, la actual San Francisco, así como los emplazamientos para la misión de Santa Clara y la ciudad de San José. Y es a su regreso de esta segunda expedición, en 1777, cuando le nombran gobernador de la tumultuosa provincia de Santa Fe de Nuevo México, como acabamos de ver. Es evidente que este duro explorador posee dotes de mando y cintura política, cosa que le favorecerá en un futuro inmediato, según comprobaremos más tarde. Anza, un hombre práctico y resolutivo, estudia el problema al que se enfrenta. De las grandes tribus de las praderas, una es fiel aliada, los indios pueblo, que han aceptado integrarse en la cultura occidental a través de las misiones, y las otras 3 hostiles, reacias a cualquier forma de integración. Son los apaches, navajos y comanches. Estos últimos cada vez más envalentonados, como acaban de demostrar asolando la misión de San Sabá. Anza decide centrarse en estos últimos a la hora de diseñar el primer paso de su estrategia. Anza es consciente de que el problema es antiguo y que ninguna reforma del sistema defensivo para los presidios y las misiones ha logrado resolverlo en siglo y medio. Para vencer esta dificultad recurrente, basa su plan en aplicar el divide y vencerás. Pretende lanzar a las tribus enemigas a luchar entre ellas y luego obtener una resonante victoria contra dominante. El primer paso supone alentar a sus tropas a combatir contra ese enemigo, conocedor perfecto del terreno, y enseñarles tácticas de combate indígenas para mejor equipararse a quienes saben actuar sigilosos y raudos. Entrena incansable a sus dragones de cuera en vez de a la milicia. Estudia durante un año las tácticas comanches y sus asaltos previos, y en agosto de 1779, tras reunir hombres de todos los presidios cercanos, desata una expedición de castigo contra el numeroso grupo comanche que ha asaltado repetidas veces la población de Taos. Va a iniciar una guerra sin cuartel contra los duros indígenas, una campaña que llevará el conflicto hasta el mismo corazón del refugio comanche, si fuera necesario. Envuelta en polvo y bajo el castigo del sol ardiente, la comanchería espera silenciosa en la distancia azulada del desierto. Sale del presidio de Santa Fe en compañía de unos 800 dragones de cuera y comienza su viaje hacia el norte en busca de los belicosos indios. Estos están liderados por un feroz guerrero, el invicto jinete de la frontera llamado Cuerno Verde, por el color de los cuernos de búfalo que lucía en su tocado de guerra, un hombre de una fiereza inusual,
a quien solamente alguien con la pericia de Anza podría plantar cara y derribar. Nacido como Tabibo Narragansett, este caudillo indio recibe su nombre debido a los cuernos pintados de verde que lleva en su tocado de guerra. La traducción literal de su nombre comanche sería hombre peligroso, y vaya si lo es. Ha heredado su nombre y su distintivo tocado de guerra de su padre, también llamado Cuerno Verde, que había muerto luchando contra los españoles en Ojo Caliente, en el actual Nuevo México, en octubre de 1768. La muerte de su padre provoca en su hijo un odio feroz hacia todo lo que huela a español. Sin duda alguna, el destino va a enfrentar a dos hombres de armas cuyos padres, como ya sabemos, han fallecido a manos de sus respectivos enemigos. Ambos se conocen perfectamente y odian la cultura del otro, de manera que el choque es inevitable. Al poco tiempo de partir del presidio de Santa Fe, se unen al ejército español un grupo de indios utes y apaches. Desean, al igual que los españoles, acabar definitivamente con la amenaza comanche, para lo cual solicitan que Anza les acepte en sus filas, al igual que los tlaxcaltecas lo hicieron con Cortés casi 200 años antes para acabar con la tiranía mexica. El viejo esquema, como podemos comprobar, se repite. Anza dirige la expedición por rutas poco habituales para evitar que los comanches las descubran antes de tiempo, de manera que pone en práctica las mismas tácticas que su enemigo emplea. Penetra en el territorio enemigo y planea atacar por la retaguardia a los desprevenidos indios. Opta por avanzar durante la noche y envuelve los cascos de los caballos en tela para evitar ser visto y no dejar rastros de polvo tras su paso. Nuestro hombre avanza sin descanso hacia el desconocido norte, a través del Valle de San Luis y entra en las grandes llanuras en lo que hoy conocemos como Manitou Springs, estado de Colorado. Rodea el Capitán, es decir, el actual Pikes Peak, Pico de Peak, y sorprende una pequeña fuerza comanche cerca del actual Colorado Springs. Los españoles destruyen el campamento indio, los comanches huyen y Anza interroga a las mujeres que quedan atrás, quienes acaban por contarle que el grueso de las tropas de Cuerno Verde se ha encaminado a Taos para asaltarlo de nuevo. El militar se encamina hacia Taos a toda velocidad y marcha hacia el sur aguas abajo de Fountain Creek para cruzar el río Arkansas cerca del actual pueblo, estado de Colorado. Se encuentra con el cuerpo principal de comanches en la zona que hoy conocemos precisamente como Greenhorn Creek, es decir, Arroyo de Cuerno Verde, en algún lugar entre Pueblo, Colorado y Colorado City, posiblemente en una garganta del río San Carlos. El líder comanche regresa de la racia desencadenada contra Taos y no espera toparse con su némesis. El lugar donde se libra la cruel batalla pasa a llamarse Los Dolores de María Santísima por iniciativa del propio Anza. En el transcurso del brutal choque, Cuerno Verde se ve atrapado en un cañón al sur de lo que es hoy el estado de Colorado, y ante la inminente derrota, prefiere avanzar sin dejar de pelear para que le acribillen los españoles, como así ocurre. Mueren con él su hijo, su chamán y la mayor parte de sus hombres. Se producen estos enfrentamientos entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre de 1779, momento de la batalla definitiva que acabamos de referir. Y cuenta la leyenda que el explorador de antepasados vascos decidió llevar el tocado del jefe comanche hasta la misma Roma y ofrecérselo al Papa. Dicho y hecho. Anza recupera el tocado de Cuerno Verde del campo de batalla y se lo presenta al virrey Bucareli, quien a su vez se lo hace llegar al rey Carlos III de España. El monarca lo envía al Papa de Roma y actualmente el tocado se encuentra expuesto en el Museo Vaticano de Roma. El propio Anza nos narra así la muerte de su duro adversario. Infiero que su muerte se la causó su propio arrojo, valor o desprecio que quiso hacer de nuestras gentes, cebado de las muchas ventajas que siempre había conseguido sobre ellas por los desórdenes que siempre se han gobernado en la guerra. Las actuales tendencias indigenistas también se han pronunciado sobre este asunto como era de esperar. Aunque el gobernador de Anza menciona a su enemigo como escoria cruel y anota en sus diarios las atrocidades que se le atribuían, muchos comanches modernos cuestionan la veracidad de las palabras de Anza y afirman que Tabibo Narragansett solo ejercía las obligaciones y responsabilidades de un jefe comanche de la época. Ya sabemos que nunca llueve a gusto de todos. Como es lógico, las actividades comanches se reducen notablemente tras la muerte de su líder, aunque no desaparecen del todo. Pese a que casi todos los restantes líderes comanches no desean seguir guerreando, acosada además la nación comanche por una feroz epidemia de viruela que les diezma sin piedad, un hijo sobreviviente de Cuerno Verde, llamado Toro Blanco,
no confundir con el jefe Siux del mismo nombre, que era sobrino de Toro Sentado, proclama sus ansias de guerra contra los españoles, entre otras cosas para vengar a su padre. Y es aquí donde comienza a brillar la faceta como hábil diplomático de Juan Bautista de Anza. Convence poco a poco a otro jefe comanche, Ecuera Capa, para que asesine al rebelde Toro Blanco y consiga así la definitiva pacificación del territorio. A finales de 1779, Anza conduce un nuevo grupo de hombres para intentar encontrar una ruta desde Santa Fe hasta Sonora, al oeste del Camino Real de Tierra Adentro, empresa que se ve coronada por el éxito. Se ve obligado a enviar diversas expediciones militares contra las tribus locales que defendían sus tierras, muy a menudo exitosas, aunque los yumas con los que había establecido la paz son los primeros en rebelarse y caen en desgracia con el comandante militar de la frontera norte, la frontera general. Anza tardaría poco en sofocar esta rebelión. Además, en 1783, Anza condujo una campaña contra los comanches en los llanos orientales, que en 1784 demandan la paz. Eliminado Toro Blanco, que cae bajo el cuchillo de Ecuera Capa, el 28 de febrero de 1786, en Pecos Pueblo, se concluye un tratado formal entre españoles y comanches. A continuación, Anza reparte entre los jefes comanches prebendas, títulos militares españoles y recompensas económicas, fomentando el comercio entre ambas naciones. Nacen así los comancheros, gentes dedicadas a comerciar con estas tribus bajo el amparo de España. El comanchero es sobre todo un novomexicano del norte y centro de Nuevo México que comerció con las tribus nómadas de los llanos, en el nordeste de Nuevo México y el oeste de Texas. Se les nombra así porque consideran a los comanches, en cuyo territorio comerciaban, como sus mejores clientes. Intercambian productos manufacturados, herramientas y paños, harina, tabaco y pan por pieles, ganado y esclavos de los comanches. Ya que los comancheros no tenían suficiente acceso a las armas y a la pólvora, hay desacuerdo sobre cuánta cantidad de estas vendieron a los comanches. Amedrentados por la derrota de estos últimos, los navajos les secundan y demandan la paz. Ahora Anza cuenta con la alianza de los comanches y los navajos, además de los pueblos, y llega el momento de rematar su preconcebida estrategia. Siguiendo su plan, reúne bajo su mando a todas las tribus y las lanza contra los apaches, los más agresivos y irreductibles, los más antiguos causantes de la mayor parte de los asaltos a los ranchos y haciendas españolas. Viéndose cercados por todas partes, los apaches deciden deponer a su vez las armas. Al más clásico y teatral estilo indio, se acuerda entonces la paz de todas las tribus con España, fumando los jefes en una tienda la consabida pipa de la paz con Juan Bautista de Anza. Comienza así el periodo que conocemos como Pax Anza, la paz de Anza, que se mantuvo inalterada hasta el final de la época española. Juan Bautista de Anza permanece como gobernador de Nuevo México hasta 1787, cuando regresa a Sonora. El virrey Bucareli le nombra comandante del presidio de Tucson en 1788, pero antes de que pudiera salir y tomar posesión del cargo, la muerte sorprende repentinamente a este valiente en su casa de Arizpe, Sonora, Nueva España, el 19 de diciembre de 1788. Este genio de la milicia y de la política, uno de tantos héroes desconocidos españoles, que logró el imposible de llevar la tranquilidad y la estabilidad al septentrión de la Nueva España, la tierra de frontera, fue sepultado en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Arizpe. Su esposa le sobrevivió. Sin la poderosa figura de Anza, la población civil de Nuevo México y California no hubiera sido posible. Los colonos españoles habrían perecido sin duda ante el empuje de las belicosas tribus indias. Algunos de estos dragones siguieron sirviendo tras la independencia del Virreinato de Nueva España en 1821, aunque hacía tiempo que habían dejado de usar la famosa cuera. Muchos eligieron seguir habitando esas tierras, formar familia con los nativos, adaptarse a las nuevas armas de fuego incluso. Dice la leyenda que cuando tras la pérdida de los territorios mexicanos en 1846 comenzaron a aparecer nuevos soldados por el este que rompieron la paz que habían instaurado españoles con indios, volvieron a cabalgar viejos y extraños soldados vestidos con cuera, aliados de los salvajes, jefes de su tribu algunos, luchando fervorosamente contra esa nueva amenaza que vestía de azul. Cuando a los ingleses ni se los esperaba, cuando aún no había nacido el primer estadounidense, tuvo lugar la auténtica conquista del oeste. Y lo conquistaron los dragones de cuera y España con ellos. Soy Mariano Gómez, escritor, locutor y podcaster,
Y si desea usted conocer más sobre la apasionante historia de los dragones de Cuera y la defensa de las fronteras de la Nueva España en el siglo XVIII, le sugiero a usted que lea Comanchería, mi novela dedicada a este tema. Vamos ya por la tercera edición. Creo que es un libro que está gustando mucho y estoy convencido de que seguramente le comunicará a usted cosas muy interesantes que no conocía sobre este asunto. Un saludo y muchas gracias. Porque en la historia, como en la noche, nada es lo que parece. Texas, Nuevo México, Arizona, California. Hoy los asociamos con vaqueros, desiertos y películas del oeste. Pero ¿sabías que durante siglos fueron frontera española? Mientras Hollywood nos vende la imagen de un oeste salvaje conquistado por cowboys, la realidad fue muy distinta. Los primeros en cabalgar esas tierras, en levantar fuertes y en dar nombre a ciudades y ríos, hablaban un perfecto español. ¿Cómo se defendía un imperio que se extendía por millones de kilómetros cuadrados con tan poca población? ¿Qué hombres custodiaban cada misión, cada rancho y cada camino polvoriento? ¿Quién sostuvo la frontera frente a comanches, apaches y a las ambiciones de franceses, ingleses e incluso rusos? En este episodio de Noches de Historia viajaremos a esa frontera olvidada, donde un puñado de soldados españoles, conocidos como dragones de Cuera, se convirtieron en la delgada línea entre la vida y la muerte. Jerónimo lo hablaba como si fuera un bárbaro iletrado. Tampoco lo hacía Cochís, ni Manuelito, este último un importante jefe navajo. La imagen que a este respecto nos ha vendido Hollywood es falsa de toda falsedad. Lo que tan desafortunadamente intenta reflejar para el público norteamericano es que las tribus más indómitas no hablaban inglés, sino el español propio del siglo XVIII, idioma que a su vez tampoco entendían los americanos. Y esto no es un detalle menor, porque el idioma es reflejo de la historia. Durante más de 2 siglos, el castellano fue la lengua de comunicación en gran parte del actual suroeste de Estados Unidos, desde los desiertos de Arizona hasta los valles de Texas, desde las montañas nevadas de Colorado hasta las praderas de Oklahoma. Jerónimo, Cochís o Manuelito no necesitaban traductores para dirigirse a los españoles. Ya conocían la lengua porque la frontera había sido española mucho antes de ser estadounidense. ¿Y cómo llegó el idioma español a aquellas tierras inmensas que hoy día forman parte integrante de los Estados Unidos? Muchos pensarán que la historia de España en América se concentra en México, Perú o el Caribe. Que lo nuestro se quedó en el sur del continente, pero no. La historia española en América del Norte es tan extensa como olvidada. Ya en 1540, la expedición de Francisco Vázquez de Coronado recorrió más de 4.000 kilómetros desde Compostela, en el actual Nayarit, hasta las grandes llanuras de Kansas. Coronado atravesó el desierto de Sonora, exploró el cañón del Colorado y llegó tan al norte que sus hombres describieron por primera vez las llanuras infinitas pobladas de bisontes, cibolos, como ellos los llamaban. Eso ocurría 67 años antes de que los ingleses fundaran Jamestown y casi un siglo antes de que los peregrinos del Mayflower desembarcaran en Massachusetts. Por eso, mucho antes de que el inglés se asentara en Norteamérica, el español ya era la lengua de exploradores, soldados, colonos y hasta de los pueblos indígenas que trataban con ellos. El Virreinato de Nueva España, con capital en la Ciudad de México, fue el engranaje que sostuvo aquella frontera. Creado en 1535, abarcó en su máxima extensión casi 8 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivalía a todo el actual México, Centroamérica hasta Costa Rica y gran parte del actual territorio de Estados Unidos, California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas, Luisiana, durante un periodo, Colorado, Kansas, Oklahoma y Wyoming. Nada más y nada menos. Para que nos hagamos una idea, era un territorio mayor que el Imperio Romano en su apogeo. Pero había un problema. Tanta tierra para tan poca gente. La población apenas rozaba los 6 millones de habitantes entre españoles, criollos, mestizos e indígenas. Y la mayoría vivía concentrada en el centro y sur del virreinato, dejando el norte casi vacío, apenas sostenido por presidios, misiones y pequeños pueblos. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo se defendía un territorio tan vasto, tan despoblado y tan amenazado? La respuesta está en los soldados presidiales conocidos como dragones de Cuera. El presidio era una fortaleza española en la frontera, hecha de adobe o piedra, con murallas en forma de cuadrado o estrella, un patio interior, iglesia, caballerizas y viviendas. Nada que ver con la imagen que hoy nos sugiere la palabra presidio, como cárcel. Eran literalmente los núcleos de resistencia de la frontera.
Desde allí, una docena de frailes y media docena de soldados se internaban cada cierto tiempo unas 40 leguas hacia el norte. Plantaban la cruz, levantaban la iglesia, construían el presidio y a su alrededor nacía un pueblo. Terminada la misión, seguían más al norte. Fue un sistema lento pero eficaz que permitió ir tejiendo una cadena de presidios y pueblos a lo largo de miles de kilómetros. Así nacieron asentamientos que todavía hoy llevan nombres españoles: San Diego, Santa Bárbara, Monterrey, San Francisco en California, Tubac y Tucson en Arizona, Santa Fe en Nuevo México, San Antonio o La Bahía en Texas, Monterrey en Nuevo León, Monclova en Coahuila o Linares en Tamaulipas. Los dragones de cuera eran los guardianes de todo esto. Su nombre venía de la coraza de cuero endurecido, hecha de 7 capas de gamuza, capaz de detener flechas y hachazos. Armados con carabinas Brown Bess, pistolas, lanzas y una adarga de inspiración andalusí, patrullaban sin descanso, siempre acompañados de hasta 6 caballos y 2 mulas por soldado para resistir largas campañas. Su aspecto no era muy distinto al de los jinetes andaluces: chaleco corto de cuero, camisa blanca, pañuelo a la cabeza, sombrero cordobés, zahones cortos y botas altas. Aquel estilo, tan nuestro, viajó intacto de las marismas del Guadalquivir a las praderas de Texas. Y no eran solo españoles peninsulares. En sus filas había criollos, mestizos, indios, mulatos y negros libres. Era, en realidad, una tropa mestiza para una frontera mestiza. Y todos servían con la misma paga y el mismo riesgo. La frontera norte de Nueva España no era un muro, era un hervidero. Tras la gran rebelión de los pueblos indígenas en 1680, el levantamiento Pueblo, que expulsó a los españoles de Nuevo México durante más de una década, los colonizadores regresaron y aprendieron la lección: convivir con los indios pueblo en lugar de aplastarlos. El resultado fue una sociedad mestiza y relativamente estable, donde los apaches y los pueblos podían incluso dejar a sus mujeres e hijos al cuidado de los presidios mientras salían a cazar. Pero esa paz relativa se rompió con la irrupción de un nuevo poder: los comanches. A mediados del siglo XVIII, los comanches, jinetes insuperables de las grandes llanuras, empujaron a los apaches hacia el sur y convirtieron la frontera en un auténtico infierno. Sus caballos eran veloces, sus ataques relámpago imposibles de detener. Y tenían una ventaja decisiva: gracias al contrabando francés, disponían de más mosquetes que los propios presidios españoles. Su territorio, la Comanchería, era tan extenso como toda Andalucía. Abarcaba el este de Nuevo México, el noroeste de Texas, el suroeste de Colorado, el suroeste de Kansas y el oeste de Oklahoma. Desde allí lanzaban razias que arrasaban pueblos enteros. Uno de los episodios más crueles ocurrió en marzo de 1758. Unos 2.000 comanches atacaron la misión de Santa Cruz de San Sabá, en la actual Texas. Apenas 300 colonos, soldados y misioneros resistieron durante horas. Al amanecer, los comanches irrumpieron con sus cuerpos pintados de guerra, caballos decorados con cabelleras de sus enemigos, y masacraron a todos sin compasión. Colgaron a un sacerdote del campanario como advertencia. Ese ataque fue un punto de inflexión. Desde entonces, el virreinato comprendió que la frontera norte no podía sostenerse solo con presidios dispersos. Hacía falta una estrategia total contra los comanches. Para 1776 la situación era desesperada. Los colonos ya no podían cultivar sus campos, vivían del cuero cocido de los animales, de suelas de zapatos fritas como si fueran alimento. La comanchería había convertido el norte de Nueva España en un territorio de miedo. Los apaches, antaño enemigos, buscaron refugio bajo los españoles. Se firmaron alianzas con pueblos indígenas que preferían convivir antes que desaparecer, y aún así, la frontera seguía sangrando. En 1778, el virrey Bucareli puso en manos de Juan Bautista de Anza el destino de la frontera norte. Anza no era un gobernador cualquiera. Hijo de un militar vasco muerto en combate contra los apaches, había explorado California, fundado San Francisco y abierto rutas imposibles a través de desiertos y montañas. Era un hombre nacido y forjado en la frontera. Su estrategia cambió las reglas del juego. Formó alianzas con utes y apaches, enemigos de los comanches, entrenó a los dragones de cuera en tácticas de guerra indígena y en 1779 emprendió una campaña decisiva contra el jefe comanche Cuerno Verde, cuyo nombre aún resuena en la memoria de las grandes llanuras. El choque decisivo tuvo lugar entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre de 1779, en lo que hoy conocemos como Colorado. Allí,
Cuerno Verde cayó en combate junto a su hijo y su séquito, marcando el principio del fin de la supremacía comanche. El propio Anza relató después que aquel jefe murió por su propio arrojo, acostumbrado a la victoria, incapaz de aceptar la derrota. Como señala el historiador David J. Weber en The Spanish Frontier in North America, la victoria de Anza no fue solo militar, sino simbólica. Dice el historiador que representó la primera vez que los españoles doblegaron a los comanches en su propio terreno, demostrando que la frontera podía ser defendida. La muerte de Cuerno Verde no significó la paz inmediata, pero sí abrió el camino a ella. Tras años de negociaciones y campañas, en 1786 se firmó un tratado en el pueblo de Pecos que selló una alianza inédita. Comanches y españoles, antes enemigos irreconciliables, fumaron juntos la pipa de la paz. Esa alianza se extendería también a navajos y pueblos, cambiando por completo el equilibrio de fuerzas en la región. El cronista Herbert Eugene Bolton, considerado el padre de los estudios sobre las Spanish Borderlands, o fronteras españolas, explica en su obra Spanish Borderlands, A Chronicle of Old Florida and the Southwest, que este tratado fue uno de los acuerdos diplomáticos más notables de la historia colonial norteamericana, porque garantizó casi 4 décadas de relativa estabilidad en un territorio hasta entonces marcado por la violencia. Había nacido la llamada Pax Anza, un periodo de paz en la frontera norte de Nueva España que permitió a colonos mestizos e indígenas convivir bajo el amparo de la corona española. Fue, en cierto modo, la auténtica conquista del oeste, la que se libró un siglo antes de los cowboys y en la que los dragones de cuera fueron los verdaderos guardianes del norte. Anza murió en 1788 en Arizpe, Sonora, sin llegar a tomar posesión de su último cargo como comandante del presidio de Tucson. Fue enterrado en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, lejos de la gloria que merecía. Hoy, su tumba apenas recibe visitantes y su nombre apenas figura en los manuales de historia. Y sin embargo, sin él y sin los dragones de cuera, ciudades como San Francisco, San Antonio o Santa Fe no existirían tal y como las conocemos. Sin ellos, España no habría mantenido su huella en América del Norte. Sin ellos, el mapa de Estados Unidos sería hoy muy distinto. Como recuerda Charles L. Camp en The First Spanish Entry into San Francisco Bay, de 1775, las huellas de aquellos exploradores españoles aún marcan la costa del Pacífico, aunque pocas veces se reconozca. Porque la auténtica frontera, amigos, no fue la de los cowboys, fue la de los dragones de cuera, fue la frontera española. Y esa es una historia que apenas se cuenta, pero que merece ser recordada. Porque en la historia, como en la noche, nada es lo que parece. Soy Mariano Gómez, escritor, locutor y podcaster. Si desean ustedes conocer más sobre los temas que acabamos de tocar, les sugiero que lean mi novela Comanchería. Este libro les transportará directamente a la Nueva España del siglo XVIII y les pondrá a ustedes en la piel de los dragones de cuera. Ánimo, vamos ya por la 3ª edición. No quisiera acabar este programa sin agradecerle a mi amigo Iván Pachi la cordial invitación que me ha cursado para poder participar en Noches de la Historia. Pachi, muchas gracias, siempre te lo agradeceré. Un saludo cordial.